Uno cuando está mal, no sabe lo que quiere, pero sí sabe lo que no quiere más para su vida. Me había dado cuenta que cuando fui y vendí las bebidas a estos comercios, existía una línea de créditos para comerciantes, pagos semanales, que eran líneas súper flexibles, que les resultaba útil a ellos. Yo tenía la plata que me habían prestado y presté la plata que a mí me habían dado mis padres para pagar las cuentas. Armé un modelo de negocio. Salí a buscar gente que logre entender mi modelo de negocio y que me apoye financieramente. El emprendedor se tiene que medir por la capacidad que tiene de sostener una acción día tras día, día tras día, día tras día, aunque el entorno no ayude, aunque el contexto no sea el ideal. Nuestro próximo invitado comenzó pelando papas de madrugada en Once, revendiendo ropa y manejando un taxi para poder estudiar. Hoy lidera una empresa que procesa miles de envíos diarios en el AMBA, integra logística con cobranza digital y acaba de cruzar fronteras hacia Paraguay. Además, desarrolló una billetera digital que permite pagar justo al momento de la entrega. Él no solo entrega, además también cobra. En Emprendedores Argentinos nos acompaña con un muy fuerte aplauso. Le damos la bienvenida a Maximiliano Saavedra, fundador y CEO de Fixi Logística. Muchas gracias, chicos, por la invitación. Qué lindo tenerte, Maxi. ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. La verdad estaba bastante ansioso de venir y visitarlos. La verdad, el lugar me encanta, lo que hacen es buenísimo, así que... Muchísimas gracias. Contento. A nosotros nos encanta tu historia. Queremos que nos cuentes cómo ha sido esos primeros trabajos pelando papas o revendiendo ropa de la salada. A ver, a mí lo que me sucedió es que yo vengo de una familia muy humilde en Lanús. Techo de chapa, un ropero que separaba la habitación de mis padres de mis hermanos. Pero en casa, mi mamá limpiaba por hora, mi papá taxista. Y lo que ellos siempre hicieron es trabajar muchísimo para podernos a nosotros dar una educación y mandarnos a un colegio privado. Entonces, claro, yo me encontraba en una situación social de una familia humilde, trabajadora, en un colegio de clase media. Entonces, bueno, a fin de año, cuando yo no me pude ir a Bariloche, porque la clásica en casa no había, yo no era una persona que pedía en mi casa, en la red no me gustaba, sabía que no había, entonces no salía de mí exigir esas situaciones. Pero bueno, cuando finalizó fin de año, el secundario, todos iban a la costa y siempre fui muy aplicado, me gustó estudiar, era el primero que se sentaba en la fila y que hacía esas preguntas que todos cuando se querían ir yo seguía preguntando, competitivo, quería ser el mejor. Entonces, bueno, le pedí trabajo al papá de uno de mis amigos que tenía un restaurante en Once para ver si yo podía trabajar durante diciembre para juntar plata para irme de vacaciones, y así fue cuando me contrató. Yo esperaba que iba a trabajar como mozo, en la caja o demás, y me mandó a pelar papas. Perdón, ¿edad? 17 años. 17. Y a mi amigo, que era el hijo del dueño, de bachero. Esa fue una gran escuela para mí, porque fuimos los dos, yo contentísimo, porque bueno, iba a ser mi primer trabajo, y de pronto en subsuelo, pelando papas o de bachero, fue una experiencia muy interesante. Pero ¿qué pasó? Entonces no me alcanzaba. Entonces, con la plata que ganaba, y fui a la salada, compré ropa y la revendía a mis amigos de clase media, y con eso finalmente me pude ir de vacaciones, y ahí es donde tuvimos como mi primer... Sin darme cuenta, hoy con 39 años me doy cuenta que casi desde el momento uno que yo tengo el registro y empecé a trabajar, siempre hice cosas paralelas, siempre emprendí, pero no me daba cuenta, sino que lo hacía por necesidad o porque la situación lo ameritaba. Y por una pasión claramente tuya. Sin duda, en ese momento, cuando miro el espejo retrovisor, me di cuenta que era parte de mi ADN. Yo lo tuve siempre, pero no lo podía ver. O sea, en ese momento había un contexto que hacía que yo accionara, y me movilizaba y ejecutaba, pero cuando tuve ahí una crisis cerca de los 30 años fue cuando verdaderamente me di cuenta que había algo en mí que no funcionaba, porque como bien saben, yo trabajé muchos años en un banco. Claro, en mi casa lo que me sucedió fue que clase humilde, mi familia me decía: Max, bueno, vos necesitas recibirte, trabajo de clase media, tener tus ingresos, viajar. Y yo a los 25 años, 26, había entrado en el banco,
había podido tener mis ahorros, me había podido comprar el departamento, me había podido comprar el auto. Y cuando me agarró cerca de los 30 años, no sé si alguna vez le habrá pasado a ustedes. Sí, claro. 28 o 30 años es una edad clave para cambios rotundos. Yo sigo con las crisis, Sí. quédate tranquilo. Ah, bueno, Las está crisis bien. siguen, Para que no te sientas mal. Bueno, pero es una ventana ahí de replanteo. para mí la fue adultez. tremendo porque... ¿Pero había pasado algo en particular? ¿O en realidad la crisis vino? A mí me pasó que había logrado... Fui tildando cada uno bien con mi Claro, la disciplina. checklist de lo que Hice hay un que checklist tener de resuelto. absolutamente todo. O sea, estaba en pareja, estuve muchos años en pareja, había comprado el departamento, había comprado el auto, tenía el perro, había subido, me había podido subir a un avión, tenía ahorros. Y yo era inmensamente infeliz. ¿Infeliz? Tenía una angustia interna que no sabía por qué. Me acuerdo y como que se me quiebra la voz porque verdaderamente la pasaba mal y sentía culpa porque digo, sí, ¿qué es lo que me pasa? ¿Por qué? Y ahí, no sé si le habrá pasado alguna vez a ustedes, pero por ahí uno cuando está mal no sabe lo que quiere, pero sí sabe lo que no quiere más para su vida. Y lo que yo había construido no era lo que yo quería para mi vida. Me había dado cuenta que había construido la vida o el propósito de vida de otra persona y no la mía, lo que me habían dicho que tenían que construir. Entonces... voy un día a trabajar. Ya en esa época había cambiado, estaba en Plaza de Mayo trabajando. Me tomé el subte. Estaba bajando las escaleras para tomar el subte para ir a mi casa. Dije, no, así no puedo más con mi vida. Subí nuevamente las escaleras, me tomé el 45 y volví a la casa de mis papás con la ropa que tenía puesto. Y nunca más volví a vivir a mi casa, a la que era en su momento mi casa. Después obviamente uno tiene las charlas, uno no estaba bien. Cuando uno no está bien con uno, no puede estar bien con Por nada. supuesto. Ahora, perdón, ibas a esto de que tenías como una mochila muy grande que me imagino tiene que ver con esto de tu familia. Hacé todo lo que hay que hacer para que no te falte nada. Para que no te pase lo que nos pasó Claro. a nosotros, hijos. Vos tachaste eso, lograste llegar hasta ahí y después dijiste que era otra cosa. Y esto no era para mí. O sea, yo había construido la vida que querían que yo construya. Exacto. Y me he dado cuenta que lo que había hecho no era lo que yo necesitaba, pero tampoco sabía qué. Pero sí empecé a tomar decisiones. Dije, bueno, esta vida que construí en pareja no era un problema de mi pareja, era un problema mío, que yo estaba mal conmigo mismo. Y reseteé, entonces ese día no volví a mi casa, me fui con la ropa que tenía puesta, lo de mis papás. A la semana tuve una reunión con mi jefa y le dije que la verdad que la estaba pasando mal y que yo no rendía en esa época en el banco. Y hasta le contesté mal y a la semana me echan del banco. Así que había pasado de tener mi Perdón, casa. ¿tus padres te acompañaron o te dijeron, No estás entendía, loco? nadie Claro, entendía porque, nada. porque digo, cuando vos venís de un contexto en donde, como decís vos, un hogar muy humilde, avanzaste una barbaridad en tu vida, cumpliste con todo, imagino que capaz tus papás, que no deben haber tenido esas posibilidades, debías tener como también esa ambivalencia o esa presión, ¿no? De que tus padres te miraran y te dijeran... Es que "Ay, yo no, creo ¿qué que el estás proceso lo lleva por dentro, Barbie. La verdad es que... Te lo exteriorizabas. No lo exteriorizaba, lo llevaba todo por dentro. Sí, obviamente con la que era mi pareja charlaba, pero no estaba bien, o sea, no podía conectar con absolutamente nada. Así que como muchos me dicen, che, Maxi, qué valiente que fuiste, y yo digo, tal vez no fui tan valiente porque me separé, pero me separé de una forma media extraña. Hiciste lo que pudiste. Hice lo que pude, pero accioné. Que creo que es parte también del ADN de emprendedor, ¿no? De esto de, che, no nos quedemos en esta situación cómoda, animémonos a dar el paso, a explorar otras situaciones. Y creo que ahí fue como un punto disruptivo para mí, porque ya no tenía un plan B, esto no había sido con un plan B. Entonces, Pero igual te ¿para sacaste qué una hacer? mochila cuando te echan. Sin duda. Estuve una semana que estaba como bloqueado, ¿viste? Y todo el mundo me preguntaba y yo no quería hablar con nadie porque no tenía respuestas. Sí, había tomado como esa decisión. Después viene un conocido y me dice, Maxi, ¿por qué no te sumás a mi proyecto? Yo tengo una distribuidora de bebidas. No lo dudé, me sumé sin pensarlo. No fue muy mal, perdí mis ahorros, la indemnización. Y encima me había quedado con deudas. Habíamos puesto una distribuidora de bebidas y nos quedamos con deudas. Y había sido un desastre. Es más, me acuerdo de una situación, esta anécdota siempre la cuento porque
Me pasó que nada, yo pensé que iba a ser el CEO de una distribuidora de bebidas y demás, y terminé repartiendo gaseosas en una partner de una portachocada en Microcentro. Y un día llovía. Era emprender, claro. Uno decía, Totalmente. como yo no había tenido como ese desafío de haber armado una empresa ni demás, no entendía mucho de qué se trataba. Y en mi ilusión imaginaba algo que finalmente en ese momento no sucedió. Y me acuerdo de una situación que había descargado mercadería para un supermercado chino. Me hizo bajar el subsuelo, le bajé toda la mercadería, me renegoció el precio, me calenté. Lo mandé al chino, donde saben. A China. Sí, a China. Volvete a China. Lloviznaba hasta el Microcentro. Vuelvo yo a la camioneta con toda la mercadería, se me cae un pack de gaseosa, se me rompe, yo en 4 patas tratando de buscar las coquitas de 600 de abajo de la camioneta y escucho un Maxi. Situación mía, yo en 4 patas, las uñas negras, lloviznaba, buscando en la coquita de 600 me faltaba el pack que se me rompió y escucho un Maxi. Era un compañero mío del trabajo del banco que no había sabido nunca más nada de mí y me pregunta, ¿qué haces ahí? ¿Y viste cuando no tenés respuesta? No sabía qué contestarle porque ni yo sabía qué era lo que estaba haciendo, pero estaba explorando un nuevo camino. Y le digo, mira, después te cuento. ¿No querés una coquita? Fue como un punto de inflexión para mí, estuvo porque hoy lo cuento con mucho ruso. En ese momento hasta me dio como vergüenza, porque digo, o sea, no sabía lo que estaba sucediendo. Sí que estaba otro camino, incluso me acuerdo que una persona llegada al banco, que fue quien a mí me hizo entrar al banco, me dice, Maxi, no sabía que vos estabas con problemas, ¿por qué no me avisás? Mira, tengo contactos en otro banco, así te meto. Le digo, no, Graciela, gracias, pero no es mi camino. Voy a explorar otro camino. Así que bueno, me fundí y yo me quedé con la sensación de haber querido emprender, pero como lo había hecho con una sociedad, no había tomado las decisiones que yo sentía que tal vez había que tomar. Entonces ahí se me ocurrió crear una pequeña financiera para comerciantes y darles línea de crédito, pero yo estaba fundido. Entonces un día viene mi mamá y me dice, Maxi, mira, están llamando, porque claro, yo había comprado un departamento que no había terminado de comprar a medias. Claro. Un auto en un crédito prendario que no había terminado de pagar a medias. Entonces, claro, me llama mi mamá y me dice, Maxi, mira, está llamando tu ex. Necesita que abones la mitad del crédito hipotecario. Mi papá, Maxi, mira, están llamando a las tarjetas de crédito. Necesitas pagar las tarjetas. Mi hermano me dice, Maxi, mira, no tengo, pero mira, te doy esto para que te puedas movilizar. Ellos sabían que me había fundido con la distribuidora. ¿A todo esto vos vivías con tus padres? A todo esto a mí me había prestado habías un vuelto. amigo que también me prestó un buen ambiente en Boedo, era la casa del terror, pero que para mí volví a tener mi independencia. mi independencia. Claro. Me había prestado y solamente tenían que pagar los impuestos. Que también trabajaba conmigo en el banco y él decidió renunciar para irse a viajar. Entonces me prestó el lugar y a mí me salvó y mientras tanto vivía ahí, pero no tenía ni siquiera para pagar para los impuestos. O sea, me había fundido literalmente. Entonces viene mi familia, me ayuda con esta plata. Yo me doy vuelta. Me había dado cuenta que cuando fui y vendí las bebidas a estos comercios, existía una línea de créditos para comerciantes, pagos semanales, que eran líneas súper flexibles, que les resultaba útil a ellos. Entonces llamé a una clienta mía de las bebidas. Me dice, hola Max, ¿tanto tiempo? Sí, me fundí. Mirá, me contrataron de una financiera para dar créditos. Ah, ok. Mirá, tengo esta plata, tengo que colocarla rápido porque estoy a prueba. Y yo tenía la plata que me habían prestado y presté la plata que a mí me habían dado mis padres para pagar las cuentas. Y acá viene una parte bravísima porque claro, a los 3 días mi mamá me llama llorando, Maxi, vení, tenemos que hablar. Entonces voy a casa, no me olvido más, estaba mi papá. Me dice, hijo, decime, ¿te estás drogando? ¿Tenés algún problema? Nosotros te dimos la plata y siguen llamando de los lugares diciendo que vos no pagaste las cosas. Creo que cuando mi papá decía cualquier cosa, me puteaba arriba abajo, pensaba todo lo que te puedas imaginar, pensaba que me había gastado el dinero. Y cuando les dije, no, es que lo presté, mi mamá se sentó, mi papá también me dice, no, hijo, tenés que ir a un psiquiatra. ¿Cómo vas a prestar plata si no tenés ni para pagar tus propios...? No, digo, yo voy a crear una pequeña financiera, vamos a dar créditos a comerciantes. Pero si no tenés plata ni para vos. No, pero pará, déjame yo armar un modelo de negocio. Armé un modelo de negocio.
salí a buscar gente que logre entender mi modelo de negocio y que me apoye financieramente. Eso fue en diciembre del 2016. ¿Qué edad tenías, Maxi, en ese momento? En ese momento tenía 29 años. ¿Y tenías esta experiencia del banco que te ayudó para poder armar esta suerte de No, lo de que yo financiera? no, porque claro, todo el mundo me dice lo mismo. Bueno, te fue fácil porque nada, sabías, No sé manejabas si fácil, números, pero sí o quizás manejabas había algo, números, claro. o línea de créditos, o era un ejecutivo comercial. No, yo trabajé en un área que para mí fue una gran escuela, que se llamaba riesgo operacional. Todo lo analizan o lo relacionan con riesgo crediticio, pero no. Era un área en la que nosotros analizábamos los manuales de procedimiento del banco, los que consideraban que eran claves, los medíamos, lo íbamos a un comité de riesgo, se evaluaba por qué estaba fallando, el responsable del área tenía que venir y decir por qué, o si sacaban un nuevo producto, nosotros teníamos que pensar qué riesgo operacional podía implicar eso. Entonces ahí vino Six Sigma, un montón de cosas que tienen que ver con procesos que cuando yo tuve que emprender, nosotros hoy tenemos manuales de procedimiento, tenemos matrices de riesgo, tenemos un montón de cosas que las pude tomar de ahí e implementarlas en mi empresa. Así que eso fue en el 2016 y ahí sale un punto de inflexión. De hecho, mi mamá lloraba: Maxi, que estás loco, ¿cómo vas a prestar plata? No tenés ni para vos. ¿Por qué? Yo soy licenciado en comercio internacional, ¿por qué no volvés al banco? Seguramente tenés un buen currículum. No más, yo quiero emprender, quiero animarme a hacer algo por mí mismo. De hecho, mi mamá, que no estaba de acuerdo en que yo haga eso, salía con unos volantes que yo me había hecho a repartir los volantes por mí, mientras yo salía también a vender. Y ella escondida salía a vender y ofrecer mis créditos a Capital Federal. De hecho, surge la idea de pegar un cartel con tu currículum vitae en el taxi. Bueno, ahí es donde siempre digo que creo que siempre emprendí, creo que desde que tengo uso de razón, porque también el salto cuando... Y esto le debe pasar a muchísimos que buscan su primer trabajo formal, ¿no? Yo venía de pelar papas, después trabajé en un call center. Y mi papá me dice: Maxi, mirá, para que yo no te puedo pagar la facultad, y lo que ganaba en el call center no me alcanzaba. Yo sí lo que puedo hacer es prestarte mi taxi para que vos trabajes desde las 8 de la noche hasta las 2, 3 de la mañana, y esa plata te va a servir y te va a alcanzar para que vos puedas bancar tu facultad. Entonces yo trabajaba de las 8 de la mañana hasta las 2, 3 de la mañana, de las 8 de la noche hasta las 2, 3 de la mañana, y a las 6 me levantaba para ir a la facultad. Entonces, claro, cuando me banqué toda la carrera de esa manera, empecé a buscar trabajos vinculados a lo mío y no conseguía la clásica, que todos buscan experiencia. Claro. Y el salto y el esfuerzo que estoy haciendo. Y entonces, frustrado, una noche vuelvo a casa, me imprimo y me hago un resumen ejecutivo de mi currículum. Lo imprimo, al otro día cuando voy a la facultad lo plastifico. ¿Y vieron que cuando ustedes se suben a un taxi de Capital está la ficha de conductor? Sí. Saqué la ficha de conductor, puse mi resumen de mi currículum que decía: busco trabajo, mi nivel de inglés, los estudios que tenía, una foto mía, 4x4. Y mi papá me decía: Maxi, estás loco, otra vez. Maxi, estás loco, ¿cómo vas a subir esto? Los datos que vos subís, no sabés la gente que se sube, qué puede hacer con esos datos que vos estás dando. Le digo: papá, yo lo voy a dejar. Es más, en el horario que yo estoy, que es un público muy distinto al de las 8 de la noche hasta las 2, 3 de la mañana, no creo que me pueda ayudar. Me va a poder ayudar el público que vos llevás durante el día. Y lo dejó. Y esto no me olvido más. Un día estaba a la tarde estudiando, había pasado ya un mes de eso. Me dice: Maxi, mira que hay una señora que quiere hablar con vos. Mira, te paso. Hablo con ella, me dice, esto me acuerdo patente, me dice: ¿sabes que me gusta tu perfil? Me dice: hagamos una cosa, te voy a pasar este currículum, te voy a pasar mi mail, vos mandame tu currículum completo y charlamos. Yo ya había visto que era @standardbank, dije: un banco. Y también lo que me pasaba, que cuando iba por Puerto Madero, o sea, esto es increíble, iba por Puerto Madero, yo siempre miraba un edificio que a mí me encantaba. Digo: qué lindo este edificio. Bueno, resulta que la entrevista era en Grierson, enfrente del buque Use, donde está Chevron, Sí. que estuvo en ese momento Standard Bank y ahora está el ICBC. La entrevista fue ahí y pasé del taxi a trabajar efectivo, 10º piso, en el banco, en el rincón del edificio, que una parte daba a la reserva ecológica, la otra al dique. Y para mí ha sido un salto increíble. Entonces, por eso te digo, Barbie, que yo creo que siempre
emprendí desde distintos ángulos, de distintos enfoques, tratando de destrabar un montón de situaciones que creo que hoy es un poco el ADN de las empresas que pude desarrollar y parte un poco del ADN emprendedor en sí, ¿no? Pero además con doble o triple mérito, porque yo creo, no sé en tu caso, a mí particularmente, perdón que sea autorreferencial, pero la palabra de mis papás es muy importante, ¿no? ¿no? Entonces, digo que tus viejos te hayan dicho, estás loco, que esto, que aquello, y que tuvieras además esa presión, cuando vos, digo, estabas viendo cuál iba a ser tu camino, debía ser 10 veces más difícil. Es que, claro, yo no me crié en un contexto de emprendedor. Entonces, todos los que emprendemos y por ahí no venimos de un contexto, de un entorno en donde papá y mamá o los amigos son emprendedores, a veces es muy difícil porque nos sentimos solos y estos espacios que ustedes proponen acá están buenísimos porque nos permiten esto, ¿no? De entender que no estamos solos y que hay gente que piensa igual que uno y hacer networking. Entonces, esto que ustedes hacen me parece maravilloso. Hay algo de no frustrarse o de frustrarse, pero de seguir. Hay algo del emprendedor argentino, y digo el argentino porque venimos de tener otras conversaciones que habla como del gen del emprendedor argentino, de estar pasándola mal, pero entender que el norte está. Y que con los pocos recursos que yo tengo, eventualmente voy a poder llegar a ese norte. Independientemente de los factores de suerte. Digo suerte porque justo, este trabajo en Standard Bank, justo una persona se subió. Obviamente que si tu CV no estaba, nunca se iba a enterar. Sin duda. Pero más allá del factor suerte, vos pudiste reinventarte y hoy tener una realidad completamente diferente a la de ese pibe que tenía 20 años, que deseaba trabajar en un banco y que finalmente lo contrataron. Es que yo muchas veces hoy, después de varios años de emprender y que por ahí empiezan a aparecer los resultados y hay otros emprendedores que por ahí se inician y que lo utilizan a uno como consulta y demás, yo siempre digo exactamente lo mismo. El emprendedor se tiene que medir por la capacidad que tiene de sostener una acción día tras día, día tras día, día tras día, aunque el entorno no ayude, aunque el contexto no sea el ideal. Entonces, creo que nos definimos como persona en función de lo que podemos capaz de sostener, ¿no? Porque uno puede empezar el gimnasio y qué bueno empecé el gimnasio, pero bueno, no tuve resultado. Pero ¿hace cuánto vas? ¿Hace cuánto lo sostenés? ¿Y cuántas veces vas? Entonces tiene que ver un poco con eso. ¿Cuándo nos contaste, digamos, toda tu patear el tablero y la distribuidora? En un momento te hiciste un salto cuántico, que fue decir, me la voy a jugar toda en el momento más complejo, y empezaste con el negocio financiero. Pero desde ese punto hasta decir, che, me siento cómodo en la situación de emprender, ¿no? O sea, decir, che, siento que esto es un futuro sostenible, voy a seguir apostando a emprender porque voy a crecer, puedo dar empleo, puedo aportar valor. ¿Cuál fue esa distancia? O sea, desde que te encontrabas tirado en el vacío diciendo, me estoy jugando todo, no sé si va a funcionar, a decir, che, esto puede ser un camino a construir a futuro. Yo creo que independientemente por ahí del segmento y demás, en mi caso particular, y creo que es muy importante también para la mayoría de los emprendedores, o sea, yo particularmente no trabajo por plata. O sea, el dinero no es un factor clave, no como vidrio, o sea, sin duda a todos nos interesa y es importante para poder resolver un montón de situaciones, pero no es el combustible de mi día a día el a ver cuánto se ganó o cuánto no, sino en mi caso particular tengo el desafío profesional de ver hasta dónde puedo llegar, hasta dónde puedo liderar un equipo, hasta dónde puedo hacer que Fixi, en este caso la logística, trascienda y que vaya a otro país y a otro continente. Entonces creo que se va construyendo esto día a día, que todos tenemos que buscar nuestro propósito, que es el que finalmente hace que nosotros podamos desarrollarnos como profesional y dar ese salto cuántico independientemente de la industria o del segmento o de la situación del país. Entonces creo que viene un poco por ahí. Motivación. Maxi, te queremos agradecer mucho por haber compartido una historia de tremenda superación, por haber además contado, detalles que a veces pueden servirle mucho también a un emprendedor que, como decís vos, de repente viene de una situación muy humilde. No hay que bajar los brazos. Sin duda. Agradecerte de verdad por haber pasado acá por Emprendedores Argentinos y un aplauso muy fuerte para vos. Zarpada historia.